Es maravilloso cuando los que tienen dones los ponen al servicio del Señor. Son cosas que Dios dio y no hay que esconderlas. Hay que utilizarlas para alabar el nombre del Señor. Porque el que da es Él. Nosotros simplemente somos voceros de Él. En esta mañana a mí me toca predicar. Aún no tenemos todavía un rol de predicación porque estamos en el proceso de compaginar todos los departamentos de la iglesia para que todos hablemos para que todos seamos una sola voz. Pero yo en esta mañana quiero hacerles una pregunta que antes yo me la hice a mí. Cuando decidiste, la voy a cambiar mejor. ¿Cuántos decidieron venir por sí solos a este país? O sea, decidió viajar al país de Canadá. ¿Cuántos vinieron así? Muy bien. La otra pregunta. ¿Cuántos vinieron semi obligados por la situación de los países en que nacimos? En eso estoy yo. Diríamos que veníamos con expectativas, algunos, de encontrar una vida mejor, ¿sí o no? Otros con la expectativa de salir de nuestros países para salvar nuestras vidas. Fíjense que son diferentes las situaciones. Hay algunos que salieron con la expectativa de vivir una vida mejor aquí en Canadá. Pero otros salimos con la expectativa de dejar nuestro país porque nuestras vidas corrían peligro. Y eso, hermanos, quiero decirles a ustedes y hacerles otra pregunta. ¿Cuántos son adventistas de nacimiento? Oh, hay bastantes. Wow. ¿Cuántos conocieron el adventismo ya adultos? Habemos más. Habemos más. ¿Cuántos al venir a Canadá conocieron el mensaje aquí en Canadá? Wow. ¿Se han dado cuenta cómo nuestras vidas, hablando espiritualmente, son diferentes? ¿Cómo conformamos el pueblo de Dios a pesar de que venimos de pueblos diferentes, culturas diferentes? Pero aquí venimos a amalgamarnos en una sola cultura, que es la cultura del Evangelio de Cristo. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Algunos hablamos menos, otros hablamos más. Pero nos entendemos. Algunos comemos una cosa, otros comemos otra, pero no nos criticamos. Eso espero. Eso espero. ¿Cuál fue su expectativa a venir a Canadá? ¿Su expectativa fue hacer dinero o que venía al país de las maravillas? ¿O su expectativa vino, qué voy a hacer en ese país si no hablo ese idioma? Bueno, estamos aquí y todavía no lo hablamos bien. Lo hablamos así como dicen, como diría vulgarmente dicen,
Lo hablamos como Tarzán, mi poder, mi no saber. Entonces, pero nos damos a entender. Nos damos a entender y esa es la bendición. ¿Cuál fue su expectativa al venir a Canadá? No me la diga, si no piénsela usted. Mi expectativa era vivir acá, nada más. Y que el Señor hiciera de mí y de mi familia lo que Él quisiera. Porque no salí por mi gusto y no salí porque me sacaron. Pero no me arrepiento. Al principio no sabía yo por qué Dios me trajo a este lugar. Y me peleaba con Dios constantemente diciéndole que ¿para qué me has traído aquí? Pero hoy ya no le pregunto, sino hoy le doy gracias a Él, porque estoy en un país donde todavía hay paz. Vamos a orar. Querido y bondadoso buen Padre, queremos en esta mañana, Señor, agradecerte, porque si nos has hecho emigrar a este país, porque tienes un propósito para cada uno de nosotros, que es, Señor, hacer el trabajo que tú has encomendado a tu pueblo a través de los siglos. Señor, llena nuestro corazón de tu santa palabra y más que todo, Señor, de la expectativa de ver aquel momento glorioso en el cual te harás presente para recoger a tu pueblo y llevarlo a vivir contigo por 1000 años. Bendice, Señor, al pueblo de Betel. Bendice, Señor, a nuestro hermano Villanueva que hoy está hospitalizado y permite, Señor, que tu Santo Espíritu ocupe esa mente y que esa mente sea lúcida para honra y gloria de tu santo nombre. Señor, acompáñanos. Y al abrir tu santa palabra, Señor, seas tú hablándome y hablando a tu pueblo. Pues te lo suplico no porque haya méritos en mí, sino por los méritos benditos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Última pregunta. ¿Cuántos trajeron la Biblia? No, yo quiero verlas. Yo quiero verlas. Ahora, ¿cuántos trajeron la Biblia en el teléfono? Ahora, fíjense bien, les voy a decir algo. Abra su teléfono, oiga bien lo que voy a decir. Pero para ver la Biblia, no para estar texteando. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Porque hoy vamos a leer la palabra de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de la lectura bíblica que decía? Sí, sé que es hecho, pero ¿qué decía? ¿Qué decía? Ajá, muy bien. Entonces ya saben de quién vamos a hablar, ¿cierto? ¿Qué quiere decir José? Vamos a ver, ¿cuántos se llaman José aquí? ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué significa tu nombre, José Manuel? No. Es bien interesante, ¿sabe? Porque yo les decía a la hora del poder, yo sé por qué me llamo José Rigoberto. Yo sé por qué me llamo José Rigoberto, pero no hasta que conocí al Señor, me di cuenta que quería decir mi propio nombre, mi primer nombre. Dios dará. Eso quiere decir, Dios dará. Eso quiere decir José. Y hoy vamos a hacer un pequeño recorrido sobre la vida de José. Porque a pesar de las dificultades, ¿cuántos viven dificultades aquí y tienen dificultades? A pesar de las dificultades, fíjense bien, a pesar de las dificultades, Dios acompaña a cada uno de nosotros, así como acompañó a José en Egipto. Génesis 37.
Vamos a abrir la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 37 que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. No le voy a hacer un examen hoy, si no vamos a seguir leyendo. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. Oiga bien, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de sus hermanos. Diríamos nosotros, ¿y por qué era así José? Cada cosa que hacían los hermanos, José la llevaba a su padre. Pero pareciera que los hermanos de José tampoco eran unas moneditas de buen comportamiento. Ahora, si lo traemos hoy en día y ponemos tanto los hermanos de José aquí, no es que ustedes sean los hermanos de José, y ponemos a José aquí, es lo mismo que pasa exactamente. Fíjate bien lo que voy a decir. Entre nosotros, en vez de alabarnos por ser hermanos en Cristo Jesús, empezamos a ver el mal que cojea a mi hermano. Pero eso no es lo que quiere Dios. Fíjate bien, lo que quiere Dios es que usted y yo tengamos una comunión personal y viva con Él. Solo así puede hacer Dios maravillas en nuestra vida. Y fíjense lo que estoy diciendo, porque muchos de nosotros predicamos, pero no lo vivimos. Y ese no tiene que ser así. Lo que predica, vívalo. Porque si no, no hizo nada en el pueblo de Dios. Si usted predica de salud, vívalo. Vívalo. Si usted predica de amor, viva el amor de Cristo, que el amor de Cristo vive en usted. Y ustedes dirán, pero ya se salió del tema. No. Saben, el predicador siempre tiene que buscar lo mejor para el pueblo. Yo no soy predicador, yo simplemente soy un hermano que le gusta estudiar la Biblia nada más. Y sigue diciendo el versículo 3, y dice, y amaba Israel a José. ¿Quién es Israel? Es Jacob. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez e hizo una túnica de diversos colores. De allí está el problema. Ahí hay un problema grave. ¿Por qué? ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos quieren a sus hijos? Hago otra pregunta. ¿Cuántos los disciplinan? Parece que allí ya la cosa cambió. Benditos los que no tienen hijos. Allí la cosa cambió. Porque saben, no es lo mismo, que es lo que sucedió aquí, no es lo mismo amar y ser permisivo. ¿Sí me escucharon? No es lo mismo amar y ser permisivo. Y en este caso, Jacob no solo amaba a su hijo, sino que le permitía que pudieran llegar a decirle, mis hermanos se portan mal.
Sigue diciendo la palabra de Dios. Y hoy vamos al versículo 11. Y dice la palabra del Señor, y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. O sea, los hermanos lo envidiaban. ¿Por qué? Porque el amor del padre era derramado sobre él. Pero el trabajo era derramado sobre los otros hermanos. La envidia es un sentimiento peligroso para el Hijo de Dios. Nosotros no tenemos que envidiar a nadie. Si usted triunfó, pues alabémoslo. Si fracasó, levantémoslo. Si tiene un vehículo mejor que el suyo, dele gracias a Dios, pero el suyo camina. Con eso es suficiente. No tenemos por qué envidiarle nada a nadie. Y viene aquí, los hermanos tenían envidia contra José. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. ¿Y qué sucedió aquí, mis queridos hermanos? Jacob le dice a su hijo, anda y visita a tus hermanos que están en Siquén apacentando las ovejas. Y mira cómo están y mira si están todas mis ovejas. ¿Y qué pasó? No estaban en Siquén. Y José, perdido en aquel lugar, empieza y encuentra un hombre y le dice, ¿has visto a mis hermanos? Y el hombre le dice, están en Edom. Les oí decir que iban para Edom. Y José va allá. Y desde que lo ven, dice la palabra de Dios, sintieron el deseo de matarlo. Oiga bien, era tanta la envidia con este joven, sintieron el deseo de matarlo. Pero Rubén les dijo, no caiga sangre sobre nosotros. Métenlo en esa cisterna. Le quitaron la túnica, que era hermosa, y lo metieron en la cisterna. La cisterna, dice la palabra de Dios, no tenía agua. Pero entonces, dice la palabra de Dios, pasó una comitiva de madianitas y decidieron venderlo. Ahora, yo les dije, ¿qué expectativa trajeron ustedes acá? José, su expectativa era ser pastor de ovejas, cuidar el rebaño de su padre. Sin embargo, termina siendo vendido por la envidia de sus hermanos. Y cuando llegan los madianitas a Egipto, lo ponen a la venta como cualquier mercancía. Oiga bien lo que... Un hijo que estaba mimado en su casa, que se le quería con todo el amor del mundo y se le proveía todo lo necesario, es vendido y llega a Egipto y lo venden como cualquier cosa. ¿Qué haría usted en su lugar si eso lo hubiese pasado? Hubiera llorado y se hubiera peleado con Dios y hubiera dicho, yo no sigo a Dios porque Dios no está conmigo. ¿Cierto? Pero fíjense bien, y es vendido a Potifar. ¿Cuántos Potifar de aquí que tenemos en nuestros trabajos son buena gente? Porque nuestros jefes son los Potifar de hoy en día. ¿Cuántos son buenas gentes? Es vendido a Potifar. ¿Y qué fue lo que vio Potifar en este joven? Que todo lo que tocaba, oiga bien, todo lo que tocaba y todo lo que hacía tenía la bendición de Dios. Brillaba José con el amor de Cristo y no solo eso, brillaba porque se veía que Dios lo bendecía constantemente. Y dice que todo lo que tocaba y hacía, florecía. Tanto, hermanos, que siendo aún comprado por aquel hombre, lo puso como administrador de su casa.
de una dificultad tan grave para aquel joven, hoy se vuelve una bendición porque tenía una vida íntima con Cristo Jesús. Y eso es lo que quiere el Señor con usted y conmigo. Que nosotros tengamos una comunión íntima con Él, porque Él quiere derramar las ventanas de los cielos de bendiciones para cada uno de nosotros. No una bendición, sino la ventana va a derramar bendiciones cuando nosotros logremos esa intimidad que José tenía con su Dios. Todo lo que tocaba florecía. Pero las dificultades, oiga bien, a pesar de que nosotros tengamos una intimidad con Cristo, las dificultades siempre van a aflorar. Hoy estudiamos en la escuela sabática que hay un ser que no quiere que usted sea feliz y que está pendiente, y es posible que hasta le pueda quitar el estudio de la palabra de Dios para que usted no esté preparado para los días malos. Fíjense bien, José tenía todo el mando de la casa de Potifar. No había nada que Potifar no le había dado. Todo estaba bajo su protección y su administración. Sin embargo, la esposa de Potifar vio que era un joven guapo, vio que era un joven inteligente y vio que era un hombre, era un jovencito todavía. Y quiso seducirlo. Los problemas comenzaron allí. No les voy a preguntar cuántos han estado detenidos alguna vez, porque yo sé de alguno que por echarle 2 traguitos estuvo preso. Pero fíjense bien, las dificultades comienzan para este joven. Yo no sé si usted ha leído este capítulo y estos versículos. La esposa de Potifar lo quería para él, para ella. Y se le insinuaba constantemente. No era algo, él era el que andaba en la casa, él mandaba todo en la casa y afuera. Sin embargo, la esposa no lo dejaba en paz. Y un día la esposa le hizo la insinuación más directamente y José, por su intimidad con Dios, porque él sabía que Dios lo tenía así como estaba, a pesar de las dificultades, ¿qué le dijo? Vamos a ver si se acuerdan. Tienen que acordarse. ¿Qué le dijo a la esposa de Potifar? Le dijo, ¿cómo podré pecar? Oiga bien lo que le dijo. ¿Cómo podré pecar yo contra mi Dios y contra mi patrón? Allí comenzaron las dificultades. Porque cuando alguien quiere que es el otro, te va a arrastrar por donde él quiere. Por eso la lección nos decía que nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios para estar seguros. Y José hacía su tarea. ¿Y a dónde fue a parar José? A la cárcel. Ahora mi pregunta es, ¿nosotros brillamos para Cristo? Porque José, aún en la oscuridad de aquella mazmorra, aún en aquel lugar que antes dicen que era tremendo, José brilló también en ese lugar donde había oscuridad. Y brilló de una forma, hermanos, que hasta aún el encargado de la cárcel lo puso como jefe de todos los que estaban detenidos. Porque cuando usted esté en los brazos del Señor, el Señor lo hace brillar, no importa dónde esté. No importa las condiciones, porque Dios derrama su espíritu sobre sus hijos que tienen una comunión perfecta con Él. Miren lo que dice este libro, Patriarcas y Profetas, con respecto a esto. Página 100.
22. 217 es. Vean lo que dice. Entonces dice, sus pensamientos se dirigían a Dios. Esto es cuando él iba ya, que ya había sido vendido. Y dice, al Dios de su padre. En su niñez le habían enseñado a amarle y temerle. A menudo, en la tienda de su padre, había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa, desterrado y fugitivo. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? No se acuerdan, ¿verdad? Hermana Sadis, ¿sí se acuerda? De ahí viene el nombre de ¿cuál iglesia? ¿Les voy a acordar de cuál iglesia? Betel. ¿Se acuerdan de la visión? Fíjense que Jacob se las contaba constantemente a sus hijos. Cómo él vio que los ángeles subían y bajaban en una escalera. Y él dice aquí, en este libro, que él escuchaba esa versión, esa historia de la visión de su padre. Y sigue diciendo, se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido. Como en la hora de necesidad, oiga bien, como en la hora de necesidad los ángeles habían venido a instruirle, a confortarle y protegerle. Y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Ahora, todas estas lecciones preciosas se presentaban vividamente ante él a pesar de que estaba en la cárcel. Las veía como una lección para su vida a pesar de las dificultades que vivía en aquel lugar. Y luego dice, ahora, José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde había sido desterrado. Pregunté, ¿cómo vino usted aquí? ¿Ha orado usted para que el Señor sea su Dios constantemente en este lugar? No me conteste. Sino quiero hacer una reflexión a ustedes. Porque si yo vine con mis expectativas de hacer dinero, de vivir mejor, de tener una casa, de tener un buen carro, la expectativa de Dios es diferente para usted y para mí. Yo no estoy en contra de eso, no me vayan a entender mal, pero la expectativa de Dios es diferente para usted. La expectativa de Dios es que nosotros hagamos de Él nuestro escudo y nuestro baluarte para que nuestra vida siempre vaya en ganancia, pero no en este lugar, sino la ganancia de la Canaán celestial. Esa es la expectativa de Dios para usted y para mí. Ahora, cuando hacemos de Dios nuestro baluarte y nuestro dador de todo, hermanos, nuestro corazón y nuestra mente cambia. Nuestros ideales ya no son los ideales del mundo, sino son los ideales del cielo. Nuestras expectativas cambian. Mi expectativa no es ser rico, sino tener a un Dios cerca de mí. Tener a un Salvador que me ofrece vida eterna. Y cuando todo eso pasa, nuestra vida empieza a cambiar. Dice en el capítulo 38 de Génesis y versículo 16 dice, y cuando alcé mi voz y grité, él dejó su ropa, dijo la mujer. Fíjate bien, 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del carcelero. O sea, de dificultad a bendición de Dios. De estrechez
a la anchura del amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Que a pesar de la estrechez o de las dificultades que estemos viviendo, podamos ver su bendición que derrama cada día sobre cada uno de nosotros. Ahora fíjese bien, si nosotros seguimos hojeando este libro, llegamos a un momento en el cual usted y yo debemos de reflexionar, porque Dios hace cambios cuando los hijos se entregan de todo corazón a Él. José estaba en las manos de Dios. José nunca tuvo una idea que no fuera que Dios iba a ser el que iba a andar con él. Su idea siempre fue que Dios era su acompañante. Es la idea que hoy yo quisiera transmitir a usted. Que Dios es su acompañante constante y que jamás lo dejará mientras usted le permite que su Santo Espíritu trabaje en su corazón. Llegó el momento tan difícil, hubo una sequía y los hermanos tuvieron que viajar a Egipto porque oyeron que allá había mucho que comer. Dice la palabra de Dios que cuando llegan sus hermanos, José los reconoce, pero ellos no lo reconocieron. Claro, estaba vestido diferente, con ropa de rey, pero ellos no lo conocieron. Pero yo quiero llevarlos al momento en que José se declara que es el hermano que habían vendido y por el amor de Dios, su expectativa seguía siendo la misma de colaboración y de amor para sus hermanos. No cambió, no cambió. Vamos al capítulo 45 y vamos a leer unos cuantos versículos. Dice, no podía José contenerse delante de lo que estaban al lado suyo y clamó, haced salir a estos. O sea, sacó todos sus sirvientes, porque José tenía sirvientes hoy. Él no era el que servía, sino tenía sirvientes. Era el segundo, era el correy de Egipto, era el vicepresidente de Egipto, era el ministro de Egipto. Y sacó toda la gente. Y vean lo que dice el versículo 2. Dice el versículo 2, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. ¿Cómo habrá llorado José en el momento instantáneo que tenía que declararles, yo soy su hermano, el que ustedes vendieron? Imagínense usted esa acción. Si nosotros aquí a duras penas nos perdonamos unos con otros porque me vio mal. O este no me saludó y yo voy a dejar la iglesia. Pero este hombre había sufrido desde que salió de la casa de su padre hasta el momento en que Dios le dio que pudiera revelar el sueño del faraón. Cambió toda su vida. Ahora fíjese bien, sigamos leyendo. Número 3, versículo 3. Y José dijo a sus hermanos, yo soy José. Wow. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Oiga, qué pregunta. Si yo hubiese sido el vicepresidente, le hubiera dicho, yo soy José. Así que ustedes tienen que pagar por el crimen que hicieron. Pero vean cómo Dios cambia el corazón cuando nosotros tenemos una íntima comunión con Él. Y ese es mi punto. Porque nosotros a veces tenemos arranques de locura, digo yo, cuando nos portamos mal, porque Dios no está cerca de nosotros, mis queridos hermanos.
Dios no se acerca a nosotros porque no le permitimos. Y vea lo que dice José: ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él, porque aquello que habían hecho les estaba carcomiendo por dentro. Se sentían culpables y ahora estaban ante el vicepresidente de Egipto y temieron. Oiga bien, por lo que yo les acabo de decir, si yo hubiera sido el vicepresidente, pues tienen que pagar. Temieron por eso. Sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Quiero detenerme aquí para hacer una pregunta. ¿Cambia o no cambia los corazones nuestro Señor Jesús? ¿Sí o no? Pero es ahí, hermanos, lo que yo quiero llevarlos a ustedes hoy en esta mañana. Es que Dios quiere cambiar nuestros corazones. Quiere que nuestras mentes irradien el amor de Dios a todo aquel que se le cruza en el camino y que digan: verdaderamente, ¿verdad que sos cristiano? Y le abre las puertas a usted para poder dar el mensaje de Cristo Jesús. Y fíjate bien, sigamos leyendo. Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Tan desconocido estaba, pero su corazón seguía siendo noble porque Cristo estaba con él. Versículo 4. Entonces dijo a sus hermanos: 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pase de haberme vendido acá. Oiga bien, no tengan problemas, me vendieron. Y luego sigue diciendo: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, Dios me envía, Dios me protege, Dios me da, pero hoy yo puedo regresarles a ustedes. Y esto es complicado, hermanos. Porque ¿qué es lo que sucede con nosotros? Recibimos el sueldo y esto yo me lo gané. Y se nos olvida que para tener una bendición, también desde sueldo, Dios nos pide el 10% y nos deja 90% por aquí en el bolsillo. Eso se nos olvida. Y Él no olvidó nada, sino dice: para protección de ustedes, Dios me envió primero acá. Ahora, hermanos, ¿qué haría usted con un hermano que lo trate mal? Yo quiero que, miren, yo quisiera que ustedes hagan esas preguntas, mis queridos hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando usted se hace esas preguntas, Dios tiene, oiga bien, la facilidad y el poder para cambiarnos. Para cambiarnos. Porque la única intención de Dios, oiga bien lo que voy a decir, es restaurar o volver a crear a usted y a mí a la imagen de Cristo Jesús. Esa es la única intención. Porque esa imagen se perdió en el Edén. Hoy el Señor quiere restaurarla en usted y en mí. Pero ¿quién va? Somos nosotros los responsables de que ese cambio suceda en nosotros. Somos nosotros los responsables. Dios ya obró eso en la cruz. La ha puesto a disposición suya y mía, pero yo decido. Ahora, mi pregunta es: ¿por quién va a decidir usted? ¿Por quién va a decidir? ¿Tomar el regalo de Cristo o dejar que se le vaya de las manos? José aprovechó el regalo que Dios le daba, que era de caminar con él constantemente.
Esa misma promesa es para usted y para mí. Esa bendición que Dios le dio a José, también quiere repetirla con usted y conmigo. Mi pregunta es, ¿la tomará o la dejará? No me conteste, sino usted, yo lo que quiero es que reflexione. ¿La tomará o la dejará? Hermanos, pareciera que el mensaje de Dios fuera como látigo cuando nos toca el egoísmo y la envidia y todo lo que Satanás puso en el huerto contra nosotros. Pero en realidad no es así. El Señor lo que quiere es tu corazón nada más y tu mente para que el Espíritu Santo pueda trabajar en ti. ¿Qué era lo que José le dio? Lo leímos en ese librito, Patriarcas y Profetas. Decidió caminar con Cristo. Decidió hacer de él su primera opción. Quiero terminar con esto. ¿Cuál es su primera opción como miembro adventista? Me voy a meter primero con los miembros. Con los miembros, como miembro adventista del séptimo día, ¿cuál es su prioridad? Que lo vean que anda nice, que lo vean que anda bien vestido, que lo vean que se ha hecho bien el pelo y se ve bien. Déjenme decirle que eso no vale de nada, porque nuestro Dios nos ve desnudos. Lo que vale es lo que está en el interior. Eso es lo que vale. ¿Qué tienes? José tenía un corazón dócil. José tenía una mente puesta en el actor y consumador de todas las cosas. Es lo que yo quiero decirte en esta mañana. Pon todas tus ambiciones en Cristo, no en lo que tienes. Es bueno lo que tienes, pero tus ambiciones y todo lo que tú deseas, ponlo en los brazos de nuestro Salvador. Y Él hará muchas cosas. Y Él derramará bendiciones sobre ti y sobre mí. Y Él estará contigo hasta cuando venga a recoger a su pueblo, que tengo la seguridad que todos los que estamos aquí somos pueblo de Dios. Ahora, si tú te has alejado del Señor por alguna razón, yo quiero decirte en esta mañana, Dios hoy te llama a que te entregues a Él. Hoy Dios te llama a que hagas un pacto con Él. Hoy Dios te llama a que tú vuelvas a los pies de Cristo Jesús. No desaproveches la oportunidad que Cristo te da. Porque a veces no llegan dos veces las oportunidades. Aprovecha hoy, que es tiempo de salvación. Deja que Cristo more en tu corazón y deja que Cristo guíe tu vida y verás que sí tendrás bendición constantemente. ¿Cuántos estarían dispuestos a levantar su mano y decirle al Señor, Señor, quiero darte mi corazón, mora en él? Yo tengo que levantar la mano porque mi deseo es ese. Ese es mi deseo. Yo a esta iglesia lo he repetido 1000 veces, de nada me sirve pararme enfrente de ustedes si a la hora que venga Cristo tengo que esconderme. José en ningún momento se escondió, siempre estuvo de frente ante el Señor. Y ese es mi llamado en esta mañana. Permite estar de frente ante Cristo Jesús
y permite que Él guíe tu vida, así como José permitió que Dios sea el Dios de su vida. Quiera Dios que nosotros, en el transcurso de nuestra vida, nuestras prioridades cambien y nuestras prioridades sean que Cristo Jesús more en nuestros corazones. Es mi deseo y oración. Y repito esto nuevamente porque mi deseo es que juntos subamos cuando Cristo venga a recoger a su pueblo. Juntos, juntos. Una última palabra que digo, acuérdense que aquí no existen países. Aquí lo que existen son los hijos de Dios. Bendiciones. Que el Señor esté siempre con ustedes. Querido y bondadoso Padre, solo me resta decir, Señor, que tú camines con cada uno de los presentes. Que tu amor y tu bondad pueda ser derramada sobre cada uno de ellos y sobre cada uno de los familiares aquí representados. Señor, bendícenos y guíanos. Permite que nuestro corazón esté dedicado a alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por escucharnos y bendice a tu pueblo, pues te lo suplico en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.